Mejor apláudele a él. Para que ahora sí ve, ahora sí aplaude. Ahora sí fue bueno el aplauso porque es para él. Para el único que es digno. Recíbelo, Jesús. Recíbelo, Jesús. Recíbelo, Jesús. Levanta tu espíritu a Dios. Dile: Padre, háblame. Luz, luz que llega a lo profundo, luz. Reina Rabatsai. Amén. Bueno, quizás el tema de iniquidad, como decía el pastor, ya no es tan nuevo para muchos. Y queremos ir profundizando en este tema. ¿Cuántos nunca han oído un tema de iniquidad? Nunca han oído un tema de iniquidad. Wow. ¿Acá? Bueno, algunos nunca han oído un tema de iniquidad. Ok. Entonces, cuando leemos en la Biblia la palabra iniquidad, la iniquidad no es el pecado. Y la iglesia de alguna manera ha predicado en contra del pecado, pero por muchos siglos se ignoró el tema de la iniquidad. Cuando Moisés pide a Dios que le permita ver su gloria, dice la palabra que el Señor desciende y dice: Jehová, Jehová poderoso, que quita la iniquidad, el pecado y la rebelión de su pueblo. Tres cosas distintas. La iniquidad es la raíz o el árbol de donde proceden los pecados. Entonces, el pecado es el fruto de algo que está adentro de nosotros y eso es iniquidad. Entonces, el problema que estamos viendo aquí no es el pecado, sino por qué se comete el pecado. Entonces, iniquidad significa lo que está torcido de los caminos de Dios. Entonces dice que Luzbel era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en él iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el corazón de Luzbel? Que de pronto algo que estaba totalmente alineado en su vida se torció, aunque sea un poquito se torció, ya es torcido. No tiene que torcerse así terriblemente, se torció un poquito, fue iniquidad. Y esa iniquidad es una simiente, que es la simiente con la que nacemos todos nosotros. Todos nacemos de iniquidad. Dice el rey David que en iniquidad fuimos formados, en iniquidad nos concibió nuestra madre. Entonces,
en el espíritu es donde mora la iniquidad. En muchas doctrinas de seminarios se enseña que una vez que Jesús viene en tu corazón está completamente limpio, tu espíritu está completamente limpio y ahora tienes que empezar a morir a la carne. Pero esto no es del todo correcto, porque el espíritu es en donde mora la iniquidad. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiemos de toda contaminación de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces aquí estamos viendo que aunque el espíritu tenga la simiente de Dios, no habita completamente en todas las áreas del espíritu nuestro Señor, porque hay áreas que están contaminadas. Si usted lee un libro muy bueno que escribí que se llama El Espíritu del Hombre, usted va a ver en dónde viene el Señor, en un depósito que se llama el cántaro de oro, y en ese depósito Él viene y establece su presencia, pero el resto del espíritu tiene que ser perfeccionado, lo mismo que nuestra alma. Entonces dice, limpiémonos de toda contaminación de espíritu y de carne. Amén. Entonces, el hecho que Jesús venga a vivir en tu corazón no quiere decir que ya estás perfecto y listo para todo, ¿verdad que no? Entonces, la iniquidad es una de las cosas más importantes porque es de donde proceden todos los pecados que cometemos, todas las cosas que están desalineadas en nuestras vidas, empezando porque todo lo que no hacemos por fe, dice la palabra que es pecado. Aún nuestras justicias, dice la palabra, que son trapos de inmundicia. ¿Por qué nuestras justicias pueden ser trapos de inmundicia? Porque están desalineadas del Espíritu de Dios. Entonces yo puedo hacer una magnífica obra en la carne que Dios nunca me mandó. ¿Está alineado? No. No sirvió para nada, fue una buena obra. Obras muertas. Entonces todo lo que se desalinea de lo que proviene del Espíritu, de la perfecta dirección de Dios, tiene su raíz en la iniquidad. Entonces la iniquidad, dije hace un momento, es lo que se tuerce. Y estamos buscando el alineamiento, porque en ese alineamiento es donde todo el poder, toda la virtud, todo lo que Dios tiene para nosotros, lo podemos bajar del cielo a la tierra. Pero mientras nuestros espíritus y nuestros corazones estén desalineados, nos vamos a encontrar con una vida llena de tropiezos, con una vida llena de situaciones que no sabemos resolver. Dice la palabra que como la golondrina en su vagar está buscando dónde posarse, así la maldición no viene sin causa. Y la maldición va a buscar posarse donde ve iniquidad. Entonces, mismo si Jesús llevó todas nuestras maldiciones, si yo no soluciono el tema de la iniquidad, la maldición la puedo cancelar y quitar y Señor, la pongo en la cruz del Calvario y a mí el Señor se la lleva. Pero cuando, como una golondrina en su vagar está buscando dónde posarse y vuelva a encontrar que la iniquidad no ha sido tratada, ¿qué va a hacer esa maldición? Se va a volver a posar ahí. Entonces uno de los temas más interesantes que tengo yo que tratar es libertarme de iniquidad. Entonces dije que la iniquidad es la raíz, es el árbol del donde procede el pecado. Recordemos que en el jardín del Edén había dos árboles y uno de los árboles era el árbol del conocimiento del bien y del mal. No era el árbol del bien y del mal, era del conocimiento del bien y del mal. Era el árbol alternativo o el conocimiento alternativo a la vida del Espíritu. Entonces Dios había creado al hombre para comer del árbol de la vida, para vivir eternamente, para estar conectado en esa unidad que es la unión del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. Y entonces la serpiente viene a seducir a Eva. Bueno, en ese momento no se llamaba Eva, se llamaba Adán también, Adán 1 y Adán 2. Amén. Entonces se acerca a ella y le sugiere que hay un conocimiento muy atractivo que la puede hacer como Dios. Y entonces, astutamente, si usted tiene la curiosidad de leer uno de los libros apócrifos llamado el libro de Melquisedec,
tiene una narración muy interesante sobre este diálogo que tuvo Satanás con la mujer. Y entonces en este libro apócrifo el diálogo es muy interesante porque uno a veces se pone a pensar, bueno, ¿por qué tan rápido cayó la mujer en pecado? Y la razón es que llegó la serpiente y le dijo, mira, come de este árbol. Pero ¿cómo si el Señor dice que vamos a morir? Y le empieza a hablar una cantidad de misterios y cosas increíbles. Y entonces la mujer le dice, pero ¿de dónde tienes tú tanto conocimiento? ¿Por qué sabes tantas cosas? Ah, dice, porque yo como constantemente de este árbol. ¿Tú comes el árbol? Pero el Señor dice que nos morimos. Entonces la serpiente que era astuta dice, sí, es lo que dice, pues ¿a dónde me ves muerto? Lo que tengo es que tengo un conocimiento increíble y tú también lo puedes tener. Interesantísimo. O sea, la astucia le hace ver que dice, bueno, pues sí, o sea, es lógico. Si el Señor dice que si comemos del árbol nos morimos y no se murió, pues a lo mejor lo que dice el Señor no es tan verdadero y hay realmente un camino alternativo que yo puedo escoger. Perfecto eras en tus caminos hasta que se halló en ti iniquidad. Ese es el pensamiento esencial de la iniquidad, que hay un conocimiento alternativo al conocimiento del Espíritu y que puedo vivir mi vida por medio de ese conocimiento. Entonces, la situación aquí es de qué árbol voy a comer. Voy a comer del árbol del conocimiento de este mundo, y este mundo tiene mucho conocimiento. Y tiene muchas cosas que nos parecen extraordinariamente buenas. Y hay gente muy linda y muy buena en el mundo que ni siquiera es cristiana. ¿Ha conocido alguna vez a gente linda y buena que no son cristianos? ¿Ha conocido gente tremendamente malvada que es cristiana? Le dijeron más. Dijeron más. Fíjese qué tremendo. Entonces, esto quiere decir que el bien y el mal no van a determinar lo que somos o el fruto que damos. Dice la palabra, por su fruto lo conoceréis. Pero quiero que abras tu espíritu lo que voy a decir. Porque no puedo dar fruto si primero no tengo raíz. Mucha gente quiere dar fruto de doctrinas, fruto de métodos, fruto de muchas cosas, pero la raíz que da el fruto de la vida es cuando el árbol de la vida se enraizó en ti. Ese es el fruto que está buscando ver Dios. ¿No cuántas gentes trajiste a Jesús? Eso, bueno, pues está en tu cuenta de buenas obras. Qué bueno que hayas traído muchas gentes a Jesús. Pero el fruto por el cual eres conocido no es por cuánta gente metiste en una iglesia. El fruto por el cual eres conocido es que tanto el árbol de la vida se enraizó dentro de ti para dar el fruto que da vida a otros. ¿Me estás entendiendo? Entonces quiero que lo repitas para que lo entiendas. No puedo dar fruto si primero el árbol de la vida no echa raíz en mí. El fruto que Dios busca, no digan, es el que procede del árbol de la vida. Porque entramos en una metodología cristiana y empezamos a hacer muchas cosas que creemos que son para Dios y las hacemos para Dios con la mejor de nuestras intenciones, pero poco a poco dejamos de ser dirigidos por el Espíritu para entrar en un método. Lo que empezó por el Espíritu se volvió iniquidad, porque el árbol del conocimiento de la metodología se sobrepuso al árbol de la vida. ¿Me estás entendiendo? Entonces, si yo no estoy alerta todo el tiempo para ver de dónde viene la sugerencia de lo que quiero hacer, a lo mejor tengo una gran idea. ¿De dónde viene esa gran idea? ¿Viene del árbol del conocimiento del bien y del mal o viene del árbol de la vida? Tengo que hacerme esa pregunta. Amén. El comer del árbol del conocimiento del bien y del mal es de donde venimos todos nosotros. Y este árbol produce una estructura de pensamiento, una forma
que va moldeando nuestra forma de ser, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de ver la vida, nuestra cosmovisión. Lo que pienso de mí mismo se va forjando, ya sea del árbol del conocimiento del bien y del mal, donde entra nuestra cultura, los conceptos que nos impusieron cuando éramos pequeños o nos instruyeron cuando éramos pequeños, las ideologías que hemos adaptado. Todo eso va formando una estructura dentro de nosotros que va a moldear cómo percibo a Dios, cómo percibo las cosas que son de Dios. Entonces, si por ejemplo yo tengo un bajo concepto de mí mismo, porque pues tuve que luchar mucho, porque vengo de una situación de pobreza, porque nunca tuve las oportunidades de otros, porque fui un huerfanito, lo que haya sido tu circunstancia, que te hace pensar, pues yo no tengo las mismas capacidades o no me siento tan grande como aquel o como el otro. Y esto es una de las estructuras más importantes que se han ido formando en nuestras culturas latinoamericanas. Amén. Entonces, cuando usted habla, yo vivo en Estados Unidos, cuando usted habla con los americanos desde que nacen se sienten grandes. El mismo himno nacional de los americanos dice, es la nación de los grandes y los poderosos, así dice. Y entonces de chiquitos están cantando la nación de los grandes y los poderosos. Y los maestros les hacen pensar, tú eres los grandes y los poderosos. Entonces entran en una competencia o lo que sea, son los que ganan. Están en las mejores universidades, porque desde chiquitos fueron formados para creer algo grande de sí mismo. Esto no significa que estén comiendo del árbol de la vida, sigue siendo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que quiero hablar es que la estructura con que fuiste moldeado determina cómo tú concibes a Dios. Entonces, si yo tengo un concepto de limitaciones, es que yo no tengo el poder de Dios, es que yo no tengo toda esa sabiduría, no, es que yo no tengo todo esto, es que yo no. ¿Nos identificamos algunos? Amén. A la hora que voy a concebir a Dios, voy a concebir también un Dios lleno de limitaciones. Porque no puede una mente llena de limitaciones concebir un Dios ilimitado. Entonces Dios es ilimitado. Al que creyere todo le es posible. Entonces si Dios es ilimitado, ¿qué es lo que me está limitando a mí? Una estructura de iniquidad formada desde el árbol del conocimiento del bien y del mal. Una estructura que moldea mis reacciones, una estructura que moldea cómo pienso, una estructura que me hace tomar decisiones. Porque en esas estructuras hay estructuras tremendas de temores, estructuras de fobias, estructuras de tantas cosas, estructuras religiosas. Quiero dirigirme a usted, querido pastor o pastora, o líder de iglesia en casas, que puedan estar viendo este video. Estamos entrando en un tiempo que es sumamente importante para la tierra y para la iglesia. Dios está demandando santidad y temor de Dios. Y para eso está mandando una ola de su espíritu, para llevar a la gente a un verdadero arrepentimiento y a una santificación como nunca antes la iglesia lo ha visto. Hemos entendido que una de las causas por las cuales la iglesia y la mayoría de la gente no pueden entrar en estos niveles de santidad es por el desconocimiento que existe del tema de la iniquidad. La iniquidad es una de las cosas más importantes de las cuales tenemos que ser libres y es la raíz de la cual se aferra todo pecado. La falta de entendimiento de este tema ha hecho que la iglesia camine en miseria, en enfermedad, en grandes pecados de los cuales no pueden salir, y muchos líderes también están cayendo porque no se entiende por qué llegan a verse estas abominaciones, estos pecados en medio del pueblo de Dios. Por eso estamos lanzando una campaña de santificación, una campaña que hemos denominado campaña de sanidad integral de la iglesia, donde estamos invitando a todas las iglesias a que estudien el libro de la iniquidad con su libro de apoyo, su libro de estudio, con toda su gente como un tema fundamental
para la iglesia y que podamos juntos limpiar la iglesia de toda la iniquidad. Hemos visto resultados increíbles cuando una iglesia es limpia de la iniquidad, pueden alcanzar mayores niveles de revelación, de poder y de finanzas, de salud y de todo lo que implica ser libre de esta tremenda maldición. La iniquidad es la fuente número 1 que retiene las maldiciones en la gente. Necesitamos ver a nuestra gente libre, necesitamos ver a nuestra gente próspera, necesitamos ver a nuestra gente sana y para eso es importante que entendamos la iniquidad. Para esta campaña hemos preparado paquetes con enormes descuentos para pastores, para iglesias, para grupos en las casas, para ayudarlos a que ellos puedan ya sea regalarlos en sus iglesias, venderlos, hacer lo que quieran. Lo importante es que este tema se lleve a cabo y que podamos enseñar a la iglesia a ser libre de iniquidad. Enseñando es la manera en que crecemos y nos desarrollamos en un tema. Así que al enseñar el tema de la iniquidad, no solamente liberaremos a nuestra iglesia, sino que formaremos gente que pueda liberar a los que vienen atrás de nosotros. Así que pastores, les animamos a que sean parte de esta campaña y que juntos podamos ver el avivamiento y la liberación de nuestras tierras que Dios tanto anhela en su corazón. Únete a la campaña de sanidad integral y llevemos a la iglesia a la libertad que tiene que llegar y a la santidad que Dios requiere. Que Dios les bendiga abundantemente. Entonces, estas estructuras van a moldear nuestra forma de pensar. Y si no las identifico como iniquidad, amén, esta iniquidad está corrompiendo mi espíritu. Ahora, muchas veces la gente dice, no, es que esto es un ataque del diablo, no, es que el diablo vino. Quiero que leamos esta escritura en el Salmo 55. Versículo 3. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. A causa de la voz de mi enemigo. Y luego dice el 4, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído, temor y temblor vinieron sobre mí. Por causa de la voz del enemigo, fíjese cómo está la condición del corazón, cómo está la condición de todo aterrorizado, temores vinieron sobre mí, temor de muerte, opresión, mi corazón está dolorido, tengo temor y temblor, terror me ha cubierto. Fíjese qué tremendo, por causa de la voz del enemigo. Ahora abre tu corazón para lo que voy a decir. El enemigo solo le habla a su territorio. La voz del enemigo no se oye en el reino de Dios. La voz del enemigo solamente se hace escuchar en su territorio. Entonces esto me lleva a la conclusión de que tengo que convertir al reino de Dios, a Jesucristo, cada área de mi corazón. No nada más decir, Señor, te confieso como mi Señor y mi Salvador, ahora ya soy salvo. No, eres salvo cuando seas libre de tus pecados, porque Jesús vino a librarte de tus pecados. Mientras no seas libre de tus pecados, estás en proceso de salvación. Amén. Fui libre de mis pecados, ya no hago las cosas, me arrepentí genuinamente, entonces entré al territorio de la salvación. Mientras tanto estoy en proceso de ser salvo. ¿Me está entendiendo? Porque la salvación es ser salvo de nuestros pecados. Y también es ser salvo de nuestras iniquidades. Entonces hay áreas de mi vida que no he convertido a Dios. Y por más que vengo a la iglesia, hay áreas que solamente yo puedo convertir a Dios. Un mensaje de una tercera persona me puede iluminar, pero la decisión de convertir un área de mi corazón tiene que ser mía. Entonces, gentes que tienen temores, por ejemplo, son estructuras. Es una estructura que se levantó por causa de la iniquidad. El perfecto amor echa fuera el temor. Porque de cierto el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces tengo que ser perfeccionado en el amor. Entonces estas estructuras de terror proceden, acabamos de leer, por causa de la voz del enemigo. Y el enemigo empezó a hablar, y fíjese cómo la iniquidad, ayer hablábamos, algunos de ustedes estuvieron aquí, ya puedo ver sus pañoletas, algunos vinieron aquí ayer, la voz del enemigo se escucha
se escucha en su territorio y va a hablar a esas partes que no están todavía convertidas. Amén. Entonces, en esas áreas donde tengo temores, donde no he sido perfeccionado, la voz del enemigo va a empezar a hablar. No, es que te va a pasar esto. O prendes la televisión. No, porque si usted no se previene de esto, usted va a tener esta enfermedad o esto otro. Se acaba de soltar el virus de la no sé cuánto. ¡Ah! El corazón atemorizado, sí, seguramente me va a caer a mí. Esto no proviene del árbol de la vida, esto no proviene de la vida del Espíritu. Esto proviene de una estructura que yo formé dentro de mí. Y el único que puede destruir esa estructura soy yo. Y para destruir esa estructura tengo que estar determinado a destruirla. Estamos en un área, por ejemplo, donde muchos de ustedes han empezado a salir de la pobreza y otros todavía tienen una cantidad de escasez, de limitaciones financieras. Hay estructuras territoriales y hay estructuras que vienen de generación en generación que no nos dejan avanzar en nuestra vida financiera. El Señor es verdadero. Él dice, poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor para hacer que abunde tu sementera, para que seas lleno de toda buena obra. Esa es la promesa de Dios. ¿Por qué la mayoría de los cristianos no están abundando en eso? Si es la promesa de Dios, si Él es poderoso para eso, si Él no tiene el menor problema en traer bendición a su gente y quiere verla bien porque es un Padre bueno y verdadero. ¿Dónde está el bloqueo? Está en lo que yo edifiqué como una estructura mental de que no me alcanza, de que no tengo para esto, de que yo no puedo pagar esto, yo no puedo hacer este esfuerzo. ¿Cómo voy a romper eso? ¿Cómo lo puedo romper? Tengo que determinarme a romperlo. El miedo y las estructuras se vencen enfrentándolas. Yo cuando nací en Cristo Jesús, pues los que han leído mi testimonio, pues saben que vengo de un hospital psiquiátrico, donde había yo perdido mi mente. Ahí me rescató el Señor y me hizo libre. Yo tenía muchas estructuras y era terriblemente pobre, porque cuando estás en esa condición ni siquiera puedes trabajar, ni siquiera puedes hacer muchas cosas. Tenía yo terribles limitaciones financieras. Yo sé lo que es comer un jitomate al día. Yo sé qué es no tener para comer en un día y en 2 días y en 3 días. Lo sé. Pero cuando vengo a Cristo Jesús y me enfrento que hay un Dios verdadero que me está retando, que me está desafiando a algo que yo no creo de mí mismo. ¿Me estás entendiendo? ¿Cómo yo voy a abundar para toda buena obra? ¿Será esto posible en mi vida? Si tengo un salario de unos cuantos pesitos colombianos, ¿cómo puede ser que Dios pueda hacer eso? Tú mismo empiezas a encajonar a Dios por la estructura con la que tú mismo te limitaste. Entonces no depende de que la mano de Dios venga o no venga. El que cree todo le es posible. Pero tengo que determinarme a romperla. Entonces cuando yo me encuentro en esa situación, ¿qué es lo que hago? Yo dije, yo no quiero vivir en esta situación. Yo definitivamente quiero tener una abundancia que me permita para ayudar para toda buena obra, y todavía quiero tener más que me ayude a ayudar a muchísima gente más y que pueda llegar a lugares donde otros no pueden llegar. Ese es mi corazón. Amén. Pero para eso tenía yo que romper estructuras que me decían no tienes para comer. Esto es iniquidad, mi hermano. Ese tipo de pensamiento es pecado. Me encuentro con gentes que dicen, es que ya tengo 15 años en la iglesia, hermana, pero pues mire, yo no puedo comprar un libro porque usted sabe que yo soy muy pobrecito. ¿No eres un infiel? No es que seas muy pobrecito, sin 15 años. No has roto tus estructuras para tener fe en Dios. No eres un pobrecito, eres un infiel. No entendiste nada. Entonces, de esa gente, a esa gente me la voy a cuadrar. A esa gente le voy a decir, pobrecito, ay, qué lindo, mira, toma, te regalo mi librito. Si hago eso,
estoy alimentando esa estructura de pobreza. ¿De quién voy a tener misericordia? Del pobrecito que está entrando y que nunca conoció a Jesús y que viene de una pobreza, de ese. Vamos a apoyarlo todo, que sienta el amor de Cristo, que sienta que no está solo. Aquí entraste a una vida nueva y aquí te cambiamos y te cambiamos porque te cambiamos y tu vida cambia. Pero yo no puedo hacer eso si yo no lo rompí primero en mi vida. ¿Me estás entendiendo? No tengo poder en nada que no haya yo vencido primero en mi vida. Alguien me decía, ¿cómo podemos conquistar todo un territorio de drogadicción? Dije, cuando la iglesia, o por lo menos un grupo de base, sean libres de farmaqueia. Porque no puedes pelear contra la droga mientras tú mismo te estás metiendo droga. Amén. No puedes pelear contra espíritus de hechicería cuando tú todavía eres un manipulador o una manipuladora. Ni tampoco puedo romperle la estructura financiera a nadie. No voy a tomar una ofrenda. Quítese para allá porque no voy a tomar una ofrenda. Estoy hablando de iniquidad, no estoy hablando de ofrenda. O si alguien quiere traer una ofrenda, no se lo niego. Pastor, sean libres. A lo que quiero llegar, estoy hablando de una iniquidad que la tienes que reconocer. Que la pobreza no pertenece al reino de Dios. Que la pobreza es el resultado de una mentalidad que se fue torciendo de generación en generación en generación para no conocer a Dios. Amén. Y posiblemente vienes de siglos de idolatría en que tus familiares se doblaron ante los ídolos, llevaron sus limosnas a la iglesia católica, pusieron sus mandas y todo eso fue creando una estructura de pobreza terrible. No, pues a Dios hay que darle la limosna. ¿Alguna vez lo oyó en la iglesia católica? Vamos a pasar la limosna. ¿Qué Dios es limosnero? Mi Dios no es limosnero, mi Dios es rey. Pero eso, aunque usted no lo crea, es una iniquidad que forma un pensamiento dentro de nosotros que inconscientemente ya está el microchip ahí. Dios es limosnero y Dios no me puede sacar, porque un limosnero no te puede sacar de nada. Entonces, ¿qué tengo que sacar ese microchip de ahí? Eso es una estructura. Y la única forma de vencer esas estructuras que nos moldean nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de dar, porque ahorita ya me metí por este lado, porque Dios me está llevando por ahí, a lo mejor hay más de uno que lo necesita. Amén. Entonces yo me determiné, yo dije, yo salgo de pobreza. Entonces yo empecé a clamar, y empecé a clamarle a Dios por una región que era una de las regiones más pobres en los alrededores de la Ciudad de México. Entonces dije, yo quiero conquistar esa área donde está esa gente que vive en casas de cartón, pero yo no tengo ni para comer, Señor. Entonces, ¿cómo puedo yo ayudar a toda esa gente? Eso me dijo, determínate. Determínate. La determinación en Dios es la que hace proezas. La determinación en Dios es la que nos hace entrar en niveles de fe que rompen las estructuras del árbol del conocimiento del bien y del mal, que rompen las estructuras de malformaciones que tenemos. Tengo que estar determinado a que no soy un pobre, que no soy un miserable, que puedo romper, que si el de al lado puede dar algo, yo puedo dar mucho más. Ay, pero no tengo nada. Todos tenemos algo que dar. Ayuna 15 días y vas a ver que tienes dinero para dar. Eso es determinación. Es que no traigo nada más que un Kleenex, un pañuelo todo doblado con 3 pesitos. Esa es tu mentalidad, ese es tu cerebro. Eso es iniquidad, que no tiene nada que ver con Dios. ¿Y cómo lo voy a romper? Demostrándome a mí mismo que puedo hacer las cosas diferentes, que puedo dar con toda mi fuerza. Y ese fue el camino que yo encontré. Ese fue el camino que me rompió todas las estructuras. Cuando dije,
pase lo que pase, yo rompo esta estructura. Y si viene algo, lo doy otra vez, y lo doy otra vez, y lo doy otra vez, y lo doy otra vez, porque estoy diciéndole algo a Dios. Le estoy diciendo, voy a salir de la pobreza, voy a romper esta estructura que me dice, tú no puedes hacer esto. Yo voy a ser un siervo de Dios, yo voy a ser una sierva de Dios, yo voy a cambiar vidas, yo voy a edificar casas para otros, yo voy a hacer comedores, yo voy a levantar huérfanos, yo voy a ayudar a que cambie esta nación. Pero con una mentalidad estructurada de pobreza no lo puedo hacer. En ese lugar, Dios me lo dio. Después de que yo gemía y gemía, un día llegué a un lugar donde yo solía jugar tenis. Y fui a visitar ahí unos amigos. Y saludé a la chica que daba las toallas. Ay, ¿cómo estás, señora Anita? Ay, muy bien, ¿y tú cómo estás? No, le dije, pues muy bien, porque fíjate que conocí a Jesucristo y tal, y no sé qué, y le conté. Ay, me dice, ¿y usted podría venir a predicar a donde yo vivo? ¿Y en dónde vives? Y me da el lugar exacto que yo estaba orando por ese lugar. Yo vivo en Coajimalpa, ese se llamaba el lugar. Dije, ¿en Coajimalpa? Dije, ¿cuándo puedes juntar a la gente? No, ya, el sábado le junto a toda la gente. Ahí estoy. Y Dios me dio Coajimalpa. Y cuando yo entré a ese lugar, tenía dentro de mí una victoria que había conquistado. Había vencido mis iniquidades y estaba entrando a un lugar de iniquidades. De iniquidades de mentalidad financiera. Que obviamente estos llevan a otra serie de iniquidades. Porque en esos lugares pues te encuentras gente que roba, te encuentras gente alcohólica, te encuentras padres ausentes, te encuentras una cantidad de cosas que proceden de toda la estructura que conlleva la pobreza. Yo había vencido y tenía el poder para vencer. Entonces les empecé a hablar, le dije, Dios quiere cambiar esto. Dios quiere cambiar esto. Pero la única forma de hacerlo es enfrentándonos, rompiendo la pobreza. Y vamos a cambiar nuestra forma de pensar de limosneros. Eso no es Dios. Entonces dije, vamos a hacer una ofrenda y vamos a poner un tiempo, vamos a poner un mes. Y en un mes yo no sé qué usted va a hacer, pero usted se va a determinar a romper su pobreza. ¿Ok? Eran en aquel entonces 15 adultos y un montón de niños. 15 adultos. Se pusieron a vender pasteles. Uno tenía un marranito que lo vendió. Los niños salían y vendían sus juguetitos rotos. No, increíble. ¿Cuánto cree que se levantó en esa ofrenda? Estoy hablando de 15 adultos que vivían en casa de cartón. En un mes trajeron una ofrenda de $4,500. Así que el que diga no se puede, yo no le creo. Sí se puede, si estás determinado. Esa ofrenda cambió la vida de Coajimalpa. En menos de 6 meses, todos tenían casa de ladrillo. Uno de ellos tenía casa de ladrillo con 2 pisos y un carro enfrente. El gobierno mandó pavimentar las calles, mandó traer luz a ese lugar. Una de las viejitas que vivía en la montaña, solita en la montaña, el gobierno le hizo toda una calle y le llevó luz a una sola casa. Porque alguien se determinó a creer en Dios y a entrar en la sobrenaturalidad de Dios, dando los pasos de determinación que vencen mis estructuras de iniquidad. Esta es una estructura de iniquidad como hay muchas otras. Puedo estar hablando de temores, puedo estar hablando de tantas cosas. Amén. Entonces, es la determinación lo que va a hacer que yo salga de todas estas cosas. En la medida que yo no le entregue a Dios cada área de mi corazón, y le estoy hablando de una estructura porque es la que me está llevando el Señor a hablar.
Y en esta estructura ¿dónde habita? Habita en mi corazón y en mi espíritu. Tenemos que ser limpios de toda contaminación. Esto es una contaminación de espíritu. Son espíritus apagados, son espíritus que no salen adelante, es un espíritu quebrantado, es un espíritu corrupto. No es el Espíritu Santo, no es el Espíritu de Dios. Y eso se está oponiendo a la vida del Padre. Entonces no es una condición en la que yo me pueda permitir seguir viviendo. Tengo que hacer lo que sea para romper esa estructura, para que empiece yo a creer que yo puedo alcanzar niveles mayores, que yo voy a ser el ayudador y no la víctima de la miseria. ¿Le estoy hablando a alguien? ¿Le estoy hablando a alguien? Aleluya. Entonces la iniquidad es lo torcido. Y dice, ven conmigo al Salmo 49. Entonces ya vimos cómo a causa de la voz del enemigo, y voy a repetir esto porque esto es tan profundo, mi hermano, porque ¿cuántos oyen continuamente la voz del enemigo? Y si estás oyendo la voz del enemigo en un área de tu vida, quiere decir que esa área todavía la tiene el diablo, que esa área todavía necesita ser rendida a Jesucristo, convertida a Jesucristo. Y convertida significa cambiar todo el proceso de esa estructura por una estructura de verdad dentro de mí. Amén. No nada más decirle, porque todo lo queremos hacer con el botón del automático. Ay, Señor, te entrego esta área de mi corazón en la cual yo soy tan pobre. No se trata por ahí, no es por ahí. Se trata de convertir esa parte de tu corazón, convertirla de la pobreza a la abundancia. Entonces la convertiste a Dios. Entonces dejaste operar a Dios. No una oración pasiva. Ay, Señor, aquí te entrego mi corazón. Ni siquiera posees tu corazón. Posees una parte de tu corazón. La gran mayoría de tu corazón no la posees tú, porque se la entregaste a una cantidad de estructuras, a una cantidad de cosas que ya no ni siquiera estás en control de él. Entonces, lo primero que tengo que hacer es recuperar mi corazón e ir convirtiendo esa área, convirtiéndolo. Voy a hacer santa esta área de mi vida. Esta área de mi vida va a ser una área que va a agradar a Dios ahora. Me determino a dar los pasos que tenga que dar. Si tengo que ayunar, ayuno. Si tengo que hacer lo que tenga que hacer, pero yo voy a romper esa estructura dentro de mí. El otro día conversábamos con los hermanos acerca de los endemoniados. Yo les decía que muchos que vienen a la iglesia nomás se hacen así como víbora. Y un verdadero endemoniado, sabes que es un endemoniado. El endemoniado de Gadarea nadie tenía duda que era un endemoniado. La hija endemoniada de la Sirofenicia nadie tenía duda que era una endemoniada. Todo el pueblo sabía, es la endemoniada. Pero aquí jugamos a los endemoniados. Como decíamos ayer, porque no queremos tomar responsabilidades. Es más fácil echarle la culpa al diablo y al demonio que me atormenta. Si te está atormentando un demonio, es porque esa área no se la has convertido a Jesús y el demonio está buscando y se está haciendo de las áreas de iniquidad. Amén. Entonces Jesús dijo, arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca de vosotros. Arrepentirse no significa venirse a llorar a una plataforma y decir, Señor, lloro mis pecados. Arrepentirse es, ¿qué voy a hacer para cambiar todo esto? Iba en esta dirección, soy trasladado ahora de las tinieblas a la luz, ahora voy en esta dirección. Eso es arrepentirse. Y voy a convertir esas áreas, mis áreas de temor. El temor es el territorio del diablo. Dice que Jesús venció la muerte por medio de la muerte para liberar a todo aquel que por el temor a la muerte estaba toda la vida sujeto a servidumbre. El temor te tiene bajo servidumbre. La gran mayoría de gente empastillada están espastillándose no por la fe en Cristo Jesús, sino por el temor a la muerte, y están en esclavitud en sus cuerpos. La gran mayoría de los cuerpos jamás se lo entregaste a Jesús. Eres tú quien domina tu cuerpo. Ah, no, pues la grasa me la meto a la arteria, ¿qué me importa? Venga toda la manteca.
Me voy a meter la manteca a la arteria, que al fin viene la cruzada de milagros y ahí me curan de la arteriosclerosis. Y salen de la cruzada de milagros y se meten todos los venenos habidos y por haber y se siguen empastillando. Pues, ¿qué juego es este? ¿Qué juego es este? ¿Qué estamos jugando? ¿Sí me entiende? Todo esto es la raíz de la iniquidad. Todo esto son árboles y raíces estructurales que están dentro de nosotros, que nos llevan a tomar las malas decisiones. Dice la palabra que la sabiduría es conocida por sus hijos. Las decisiones sabias son tomadas por los que entienden la luz y el conocimiento de Dios. Toda decisión equivocada proviene de la ignorancia, de la confusión y de las tinieblas. Ay, pues yo creí que estaba tomando la buena decisión. Ay, me fui al hoyo. Ay, quebré. Ay, no me salió. ¡Qué barbaridad! Toda mala decisión proviene de un territorio en el cual la sabiduría no reina.